O'Reilly. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, viñetas, dibujos, colores y plastidecores. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí un episodio más. Se aproxima el final del año y consiguientemente la Navidad. Y volvemos con... Bueno, en algunos sitios llevan ya 2 meses casi. En Vigo creo que llevan ya 2 meses de Navidad. Yo me refiero a en este planeta. Pero sí. ¿Qué vas Eso a decir? es. Que volvemos un episodio más con ciencia ficción. En concreto, si la vez en el episodio anterior o en el podcast anterior hablábamos de un futuro cercano, pues aquí estamos también en un futuro cercano, pero con una aproximación a esa misma o una situación parecida, una aproximación muy diferente a la que comentábamos en el podcast anterior. El podcast anterior era el de Billionaire Island. Y en esta traemos el calorcito al podcast, acercamos el calorcito a la Navidad. Eso es, nos acercamos a Galicia en concreto, ¿no? Con un autor gallego, con David Rubín, que publica una obra directamente en España, en Astiberri, y que es El fuego. Que para el frío del invierno pues viene muy bien el fuego. Muy bonito eso, Y sí, es un cómic, es un tomo, ¿vale? Grande, o sea, tipo álbum, pasta dura, publicado en el 2022, como dice César por Astiberri. Y que, pues, es ciencia ficción, no sé si contaría como distópica, pero yo creo que sí que tiene algo de distópico. Bueno, el planteamiento o muy alegre no es. catastrofista. El planteamiento no, muy distópica en que no nos habla de un futuro que es, pues eso, que es distópico. Pero más que distópico yo diría que es catastrofista, ¿no? Eso es. Nos habla básicamente de que un inmenso asteroide se aproxima a la Tierra en trayectoria de colisión. Así empieza la sinopsis del fuego. Y tenemos a nuestro protagonista, que es un arquitecto afamado, conocido por sus diseños sociales, ¿no? Y por diseñar viviendas para todos, ¿no? Y para dar vivienda, ¿no? a quien no se lo puede permitir en el capitalismo. Que se tiene que enfrentar a esta realidad, ¿no? A que la Tierra va a ser destruida con un alto porcentaje de probabilidad en pocos años, no por el cambio climático, no por la acción humana, sino por algo completamente ajeno a nosotros, que es que va a venir un pedrusco y va a destruir toda posibilidad de vida en la Tierra, o de vida humana por lo menos en la Tierra. O sea, unos dinosaurios segunda parte, vamos. Eso es. Sí, es eso, y lo único, pues, así que sí que se puede resaltar, porque es justo como empieza el cómic, y es que él está encargado de crear una especie en la Luna de un sitio al que vivir para unos pocos privilegiados que puedan ir allí para que no se extinga la raza humana, ¿no? Y así es como empieza el cómic, ¿no? Con esa pequeña vida o repaso a sus primeras obras y su vida, y luego en dónde está en ese momento. Y a partir de ahí, pues es un descenso a los infiernos propio y del planeta, se puede decir, por parte de ya sea por lo que le está pasando a él y por lo que le va a pasar al planeta.
Ujú. Es un cómic muy visual, hemos de decir, o sea, está bien escrito, está muy bien escrito, pero la narración sobre todo es de un carácter visual que lo impregna todo y que el autor se deleita en ello. O sea, no es un cómic que ha dicho voy a hacerlo en 5 minutos y a ver cómo me queda el dibujo. En su cómic, que en algunos partes interiores tiene imágenes que podrían ser perfectamente cuadros que se podrían colgar en una pared. Y lo cual hace que sea pues todavía más, la obra sea más, como decirlo, arrebatadora, ¿no? Porque estás leyendo la historia, de repente pasas una página y ves una splash page que dices, madre del amor hermoso, cuánto le ha llevado dibujar esto, que tiene detalle en el detalle. Y la verdad es que hace que sea muy, ¿cómo decirlo? Te lleva a consumirlo, o por lo menos a mí, de manera muy rápida, pero eso sí, parándote los detalles que hay en cada página, porque es increíble. Sí, hay, o sea, más allá del tema de los detalles, para mí es una estructura narrativa muy bien pensada. David Rubin sabe siempre lo que hace y en este cómic en particular, pues creo que es una demostración de capacidad, ¿no? A la hora de diseñar las páginas, de diseñar las viñetas, la composición de viñetas, las elipsis entre una y otra y tiene todo el espacio que necesita. Estamos hablando de 256 páginas de cómic y tiene todo el espacio que necesita para deleitarse, ¿no? Y para deleitar al lector. Con eso, pues sin límites como los que puede tener en una obra para el mercado americano en la que tiene que contar algo en 24 páginas, ¿no? Aquí, si quiere utilizar 6 páginas para algo que en otro contexto a lo mejor contaría en 2, tienes espacio, lo aprovecha muy bien. Eso hace que la lectura en determinados momentos sea muy ágil porque la narración está muy extendida. No extendida, ¿no? Una sola escena nos puede llevar muchas páginas, pero luego tiene otros momentos en los que lo que tú dices, ¿no? Es splash page llenas como de detalles, de huevos de Pascua, de mensajes, que si solo lees los diálogos y te fijas solo en los personajes y lo que están haciendo, se te pueden pasar. O sea, si vas rápido se te pueden pasar, pero si te alejas un poco y miras a la página completa, ves que hay un montón de cosas que ha metido por allí, ¿no? Que no son imprescindibles para entender la historia, pero que le dan mucha riqueza, ¿no? Sí. Mucha sátira, mucha crítica. Hay que tener en cuenta que es un cómic muy crítico con la sociedad, con el mundo que se vive, el capitalismo en sí brutal y también sobre, pues eso, ¿no? A nivel personal, sobre la gente pues que tenía unos ideales y por unas razones o por otras los cambiaron por poder, dinero o otras cuestiones, ¿no? A eso le llevamos también a una especie de decadencia, ¿no? Vamos viendo esa decadencia del imperio humano, que vamos cómo se va consumiendo justo antes de que sea el gran impacto, ¿no? Y eso hace que sea, pues eso, muy como es brutal en cuanto a la historia que nos cuenta. No, es una historia dura en lo personal y en lo político, lo social, ¿no? Sí, porque el cómic está catalogado en general en casi todas partes, incluida en la propia página de Steve Berry, como fantasía y ciencia ficción, pero en realidad es sobre todo un drama. Es el drama humano de qué es lo que pasa por nuestra cabeza cuando realmente nos damos cuenta de que se acerca el fin para nosotros y para toda la gente que nos rodea, ¿no? Y para toda la gente que queremos o que nos quiere, para nuestras familias. Hay una cosa que no hemos dicho, pero que en realidad está en la contraportada del cómic, vamos, y que tengo abierta aquí la página de Steve Berry, está en la sinopsis, que es que no solo es que la Tierra
que la vida en la Tierra vaya a desaparecer, sino que al protagonista le diagnostican un tumor cerebral. Y entonces de repente su vida va a acabar, Claro. digamos, no va a tener escapatoria, ni tan siquiera la escapatoria esa de los ricos que se van a poder ir a la luna, ¿no? Y entonces tenemos ese, digamos, es un giro en los acontecimientos que nos plantea al principio. Es un giro para el personaje, no es tanto un giro para el resto del mundo, porque para el resto del mundo a lo mejor no cambia tanto que a él le diagnostiquen o no el cáncer terminal, pero sí que eso le hace enfrentarse a la realidad de otra manera. Y ahí vemos cómo Rubin utiliza ese hecho y esa situación para hablar no solo del personaje, sino de cómo el mundo a nuestro alrededor nos lleva a tener prioridades muy poco alineadas con lo que de verdad nos importa cuando llega ese momento, ¿no? Y hacer cosas que no haríamos si estuviésemos pensando que en cualquier momento puede ser el último de nuestras vidas, ¿no? Sí. Además es que en eso es... el dibujo también acompaña mucho a eso, ¿no? Es un dibujo bastante, pues eso, ¿no? De fatalista, ¿no? Bastante brutal, desde las expresiones de los personajes hasta los edificios. Solo hay pequeños hastigos de lo que es que han podido ser algunos grandes, porque hay cierto viaje por distintas zonas del mundo con cierta belleza, pero todo eso se va, pues eso, hay grandes partes decrépitas que se caen. Y luego, pues, una cantidad de rojo y amarillos y naranjas bastante interesantes, sobre todo en la parte final de la historia. Sí, todo el color es espectacular. O sea, hay momentos en los que parece, sobre todo al final, que es un cuadro impresionista lo que está dibujando, ¿no? Hay pequeñas rayitas de varios colores que van llenando la página, que hace que sean increíbles. Sí, o sea, es un... A la vez, eso, decía antes, es un drama. También en el género del cómic se habla mucho de slice of life, ¿no? De este pequeño trozo de vida contado en formato cómic. También es un poco eso, ¿no? O sea, también al final tiene mucho de historia humana y de lo que el personaje ha vivido y cuáles han sido sus valores y cómo, Sí. bueno, pues no le han llevado a donde él esperaba, ¿no? Claro. Hay mucho género, ¿no? Intersección entre géneros en esta obra. Tiene un poco, pues eso, ¿no? Del que llegó pensando que se iba a comer el mundo y luego resulta que vino el mundo y se lo comió. Y luego a eso le sumas, pues es un final un poco, que el otro día lo hablábamos César y yo, y es que me recuerda un poco a 2001, ¿no? En la película. El final, donde casi el final es un movimiento de luces, colores y cuestiones finales Sí, que hace hombre, que sea... es que tiene mucho de 2001. Es una comparación bastante, creo, bastante válida, porque hay mucha lírica. Utiliza muy bien esa extensión que tiene, ¿no? En número de páginas para darle esa poesía visual, ¿no? Que sería comparable, Sí. pues, a esas escenas de Kubrick en el espacio, ¿no? Con bueno, pues las escenas iniciales de 2001, ¿no? Las naves, ¿no? Después de la escena inicial en el pasado, ¿no? En la prehistoria. O la final, yo sobre todo a mí me recuerda la parte final cuando va montado en la nave y ve los reflejos de la luz.
pasando y reflexionando sobre su vida, y al final llega un punto en el que sabes que no sabes qué es que no está más, está pensando si de verdad ha trascendido qué es, que hace que me recuerde un poco al cómic. Y además en eso, ¿no? Creo que tienes razón. No solo es en lo que nos cuenta, sino de manera narrativa, en el cuanto tiene las páginas para hacerlo, ¿no? Para enseñar esa imagen, pues, psicodélica, ¿no? Del fin de los días, se puede decir. Y creo que como Kubrick, como la obra de 2001, para mí es una obra maestra ahora mismo, este cómic dentro de lo que es el cómic español y del cómic en general, porque es muy redondo, o sea, está muy conseguido en todas sus partes. No hay algo que diga, esto está bien, pero esto me rechina, o hubiera preferido, o algo, no sé, la historia no me engancha tanto, aunque el dibujo esté muy bien, no es tanto su narrativa, lo bien coordinado que está visualmente con los diálogos, con las cajas, los bocadillos de lo que está pensando el personaje. Me parece que es muy sublime, ¿no? Y además es una obra que acaba y sigues pensando sobre ella, que creo que es lo que hace que sea todavía más importante, ¿no? Acaba y no dice, bueno, pues ya está, me lo he leído, lo voy a dejar ahí en el cajón y ya está, sino que se queda en tu mente, se queda ahí un pasajero en tu mente a partir de que te la lees. Y no solo eso, diría más, una de las virtudes que yo le suelo encontrar a los cómics y que la tiene en particular, es que es una obra que es tan bonita de ver y de leer, y a la vez tan ágil, que son esos cómics que si tienes en tu estantería vas a querer volver a leer dentro de un tiempo, ¿no? O sea, vas a abrirlo y puedes volver a disfrutarlo, aunque ya te sepas la historia, aunque ya sepas todo lo que pasa, volver a disfrutarlo en un par de horas, cualquier domingo por la tarde que te llame la atención en la estantería y lo cojas, porque es visualmente tan atractivo. Es verdad que tiene momentos también muy duros, porque no deja de ser algo un poco distópico, un poco y también apocalíptico. Pero sí, es una obra a la que está bien tener en la estantería para poder volver a ella y volver a pensar sobre ella. Pues sí. Un tema muy navideño, la verdad. El segundo advenimiento está en forma de meteorito, ¿no? Claro. La segunda llegada de Cristo en forma de meteorito. Nadie dijo cómo iba a venir, no lo pone en ningún sitio. Pero sí. Yo solo sí que quería hacer un comentario de otro tema, que es la edición. Porque porque fue algo que me llamó la atención mientras lo leía, ¿no? En el cómic se habla mucho desde la perspectiva del arquitecto, ¿no? De si las cosas que hace son realmente para todo el mundo o si son solo para unos pocos privilegiados que se las pueden permitir, ¿no? Porque al final cuando te dedicas a construir cosas muy caras, como hacen los arquitectos, o viviendas en este caso, pues siempre tienes esa pregunta. Y no es lo mismo esa otra escala, pero yo pensaba, ostras, este cómic tiene lo que decíamos, formato álbum europeo y 256 páginas, son 35 euros la edición en tapadura. Ligero no es, eso ya os lo digo. ¿Cómo? Que ligero de llevar no es. Y ligero de llevar no es, pero bueno, eso es otro factor. La edición es chula, está bien, pero creo que si el cómic estuviese en tamaño comic book, en tapa blanda, sería igual de disfrutable, porque en general las viñetas son bastante grandes. Lo normal es que el cómic esté en casi todas las páginas, no hay más de 3 viñetas, en muchas hay solo una.
En algunas que son más de diálogo, pues sí que tengo delante una con 8 viñetas, pero se leería perfectamente en formato comic book porque precisamente las que son de mucho diálogo son las que menos tienen. Fíjate que normalmente las que menos te pierdes, estoy muy ¿no? estoy muy a favor de eso. Es el único punto en el que se podría hacer para que fuera más barato y además más fácil de tener. Pero creo que se perdería algo de el verlo tan grande, ¿no? Porque creo que parte de con la historia es que lo ves y la imagen de que te sobresalta es que lo ves tan grande cuando lo estás leyendo, ¿no? Creo que no perdería en cuanto lo bonito que es, sino lo espectacular que pueden llegar a ser algunas de esas imágenes. A lo mejor un poco de detalle al ser comprimido que haría que se fuera más difícil ver ese detalle. Pero bueno, que tampoco pasa nada porque haya 2 ediciones, ¿no? Todo el mundo puede coger y decir, pues me gasto 30 pavos en un cómic, ¿vale? Eso está claro. Pero bueno, reconozco que tiene su encanto la edición esta, aunque puedas matar a alguien con ella. Sí, de a verdad, ver, su tamaño. también es cierto que hay otras obras de Rubin que están editadas. Estaba viendo ahora, por ejemplo, la de Beowulf, que tiene una edición en rústica y una edición en cartoné. Y claro, evidentemente, pues la rústica es más barata. Rústica y cartoné lo he dicho bien, ¿no? Una en tapa blanda y otra en tapa dura, para que nos entendamos. Rama Paladino, sí. Y Pues nada. eso, que a lo mejor pues en el futuro esta del fuego acaba saliendo también en una edición más asequible para más público. Pues yo creo que aquí ya lo vamos a dejar. Ya sabéis, si queréis regalar un cómic de calidad, esta es una opción, estas navidades. Es un excelente regalo navideño. Es un excelente regalo. Y volveremos después de Año Nuevo, después de Reyes, volveremos con el siguiente cómic. Todavía no hemos decidido qué es, pero seguramente seguiremos en esta línea de... Es sorpresa, como los Reyes Magos. Efectivamente, los Reyes Majos. Y el papá de alguien. Pasarlo bien, cuidado con el turrón y los polvorones, porque por lo visto además se han puesto un precio de proporción. Especialmente los polvorones y los mazapanes. Siempre he dicho, eso es peligroso, te puedes atragantar. Y nada más. Que tengáis un buen año, un buen fin de año y un buen inicio del siguiente. Y nos vemos dentro de poco. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.